yendo al tema de los datos, que lo comentaste por ahí, yo me acuerdo que en algunas charlas años atrás comentaste esta idea que me encantó de la historia detrás del dato. O sea, que no es el dato puro, sino que el relato de historia que está detrás de ese, porque lo humaniza, porque genera como incluso relevancia para cómo lo vaya a bajar a una opción. Eso me parece súper interesante como punto de vista respecto a la manera de escribir hoy día un caso EFI, que siempre tuvo datos, pero que incluso hay categorías donde el dato se hace mucho más fuerte. ¿Te sirvió a ti como inspirador ese punto de vista de ti mismo a la hora de enfrentarte a escribir un caso? No ser jurado, sino que como a contar esa historia del dato. Es que yo creo que la Ale, cuando hizo el comentario, tocó un punto que es súper importante, como ¿cómo bajáis los contextos? ¿Cómo demostráis la efectividad del caso, como decía Marcelo? Y al final el dato es el que te ayuda a eso. Pero el dato es distinto a decir, el X% de la gente compró el producto, el 20 y tanto por ciento de la gente le gustó el comercial que hice, etc. O el X% de la gente abrió una cuenta corriente en un banco. Yo creo que es bien entretenido cuando el dato se integra dentro del relato. Y el dato al final termina siendo parte del storytelling completo que tú estás contando. Yo creo que al final el dato en sí mismo como número no tiene valor. El dato se activa cuando se le crea una historia alrededor del dato y cuando tú eres capaz de contar una historia que para el tipo que la está escuchando, al final hace que eso sea memorable. Porque yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad, hago clases de investigación de mercado y de storytelling de datos, o sea, ya no puedo ser más latero, que el dato al final tiene una ventaja con respecto a un relato. Cuando tú contáis un relato desde una opinión, tú podés estar a favor o en contra de la opinión y podéis matar al mensajero, se afectan un montón de contextos, de todas las cosas que tú podáis entender, porque al final estáis tú contra el relator. Pero cuando tú a ese relato le metí un dato, inmediatamente generáis una posición y estáis a favor o estáis en contra del dato, pero inmediatamente te obliga a tomar una posición. Entonces, en ese contexto, yo creo que el dato tiene que ser usado entre la redacción de un caso. Que tú hagáis inmediatamente tomar una parte, una posición al tipo que lo está leyendo, sobre todo en la parte de la lectura de los contextos, y después cuando tú lo usáis para sustentar los resultados, que en el fondo se sienta que ese dato es coherente con el relato que tú empezaste a armar hacia arriba. Porque también pasa muchas veces que de repente aparecen datos en la parte de los resultados que no entendí la vinculación que tienen con el contexto y como que entendís que son datos como que la conversa con la agencia se dio en agreguémosle más data para que suene más sólido el caso y de repente lo que yo les decía al principio, el que sobreexplica, se complica. ¿Cachai?